por tu presencia en cada uno de nosotros, Señor, en este lugar que has dispuesto para ti, Dios. Te pedimos, Señor, que siempre nos permitas fluir en tu voluntad, Señor. Que en este lugar se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. Y todo lo que desee nuestro cuerpo, Señor, mengue, muera delante de ti. Que menguemos para que crezcas tú, Señor. Y que sea tu santa palabra dirigiéndonos, Dios. Gracias, Señor. Y amén. Hoy vamos a ver por qué como cristianos padecemos. Hoy el Señor nos va a revelar el misterio de por qué no hemos vivido como debemos vivir. Y créanme que gran parte de lo que voy a hablar hoy lo he vivido. Estoy viviendo por una situación difícil, no por algo ministerial, no por algo en mi hogar, sino porque el Señor nos está hablando y nos está mostrando. Y hay cosas difíciles. Ahora mi mamá tiene que estar llorando porque su perrita de 9 años está agonizando. Y ella vive sola y vive con esa perrita. Y si ese es el dolor que nos causa un animal, ¿cuánto más dolor nos debe causar la muerte de una persona? Y más si es la muerte de un familiar. Y ya le dije a ella también, no exactamente, pero sí lo que nos va a acontecer. Porque en Romanos dice que está estipulado que todos mueran una vez y después el juicio. Y ahora que mi esposa ya siempre llega primero que yo, me decía lo que el Señor, la palabra que le había dado y le había quebrantado, arrepentimiento. Y es que nosotros tenemos que tener seguridad de nuestra salvación. Y hoy es el día que cada uno de nosotros se va a preguntar, Señor, yo soy salvo. Y la Biblia dice, porque ya vamos a dejar de decir el Señor me dijo, y es la Biblia, dice, ¿qué dice la Biblia? Que el espíritu del hombre da testimonio de lo que está en el hombre. Así como lo que está en Dios, el Espíritu Santo de Dios lo sabe porque Él lo escudriña todo. Nuestro espíritu nos tiene que decir si somos salvos o no somos salvos. Está establecido que mueran una vez y después el juicio. Y nosotros después de esa muerte tenemos que saber para dónde vamos. Usted tenga la seguridad de que si usted está caminando con Dios va para el cielo. Porque su espíritu se lo va a decir. Ustedes vieron que durante un tiempo dejamos de hacer el llamado a que las personas vinieran acá. Porque en la Biblia no dice eso. En la Biblia en ninguna parte dice, llama a las personas, invítalos a hacer una oración y si la hacen son salvos. Porque muchos hacen una oración, 1 minuto, repite conmigo y la gente repite. Y va afuera y sigue haciendo lo mismo. Y si le preguntan, ¿es salvo? Claro, yo soy salvo porque ya yo hice una oración. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Arrepentíos y convertíos. Convertíos quiere decir cambiar lo que nosotros venimos haciendo. Lo que nosotros venimos haciendo. Cuando nosotros sabemos que somos salvos, cuando el pecado que yo amaba aborrezco ahora. Les voy a comentar algo. Como cristianos debemos dar frutos como cristianos. Pero hablaba con un hermano en estos días y él me decía, yo tengo temor de caer en la vanidad. ¿Usted me entiende? Le dije, claro que te entiendo. Todo cristiano pasa por eso. Podemos ir creciendo en unas áreas y hay áreas en las que todavía estamos débiles. Ahora que me estaba dejando crecer la barba, comencé a investigar. Cuando uno quiere saber de algo, de todo hay. El que no sabe es porque no quiere. Y hablaba de cómo crece. Y dice, las páginas que saben de esto, que en la misma persona, al mismo tiempo, hay vello maduro, hay vello que se está cayendo porque está viejo, y hay vello que está creciendo. Y yo todo trato de buscarle el trasfondo espiritual, cómo actúa eso en la vida de una persona. Porque nosotros como cristianos tenemos áreas que son maduras,
Y yo puedo decir, ya yo no tomo ron, ya yo superé esa etapa. Hay áreas donde puedo estar creciendo y diciendo, ya yo trato de no mirar las mujeres. Y hay áreas donde puedo estar creciendo apenas y comenzando. El hecho que en un área nos puedan ver maduros no quiere decir que en todas las áreas estamos maduros. Hay áreas en las que nos hemos descuidado. Siempre a las personas que les gusta hacer deporte, sobre todo los que les gusta levantar pesas, por ejemplo, que no es que la pesa que uno hace por aquí, los profesionales verdaderos tienen que hacer crecer cada músculo de igual forma. Y ellos enseñan que no se debe hacer el ejercicio que te guste, sino el que necesites. Quiere decir que también como cristianos puede pasar eso. Me gusta Apocalipsis, solamente miro Apocalipsis. Me gustan los salmos, solamente leo los salmos. Me gusta la piedad, me gusta compartir, pero no me gusta perdonar, no me gusta ser generoso. Todos tenemos áreas en las que tenemos que ir creciendo y nos descuidamos. Hay áreas que no le ponemos atención y pensamos que no son importantes. Entonces yo le decía al hermano, ¿te preocupa la vanidad? Y me preguntas que si te entiendo. Yo estoy viviendo también lo mismo, todos. Si no es la vanidad, es el orgullo, es la altivez, es una cosa, es la otra. Solamente cuando el Señor nos dé un cuerpo glorificado, se va a acabar toda esa tentación. Solamente cuando por misericordia de Dios, como dice la Biblia, seamos arrebatados y llevados al cielo y nuestro cuerpo transformado, o si hemos muerto y hemos muerto con Cristo, el Señor nos levanta y nos da un cuerpo glorificado. Ahí es cuando se va a acabar la vanidad, se va a acabar el orgullo, se va a acabar el dolor y se va a acabar el temor de pecar. Pero mientras estemos en este cuerpo, tenemos que tener presente que podemos pecar en cualquier momento. Lo que mi esposa decía, un pensamiento. Porque dice la Biblia en Proverbio 23:7, porque ¿cuál es su pensamiento? En su corazón tal es él. Nos dejamos contaminar de un pensamiento. Y les voy a decir qué me pasó esta semana. La Biblia, cuando habla de que el hombre tiene que tratar bien a su esposa, dice, trátala bien para que tu oración no tenga estorbo. Pero eso aplica para todo lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros vamos a orar, tenemos que preguntarle al Espíritu Santo qué está causando estorbo. Yo demoré 48 horas con un estorbo que no me dejaba orar. ¿Por qué? Porque con todo esto que estoy pensando por lo que el Señor me ha dicho que va a pasar, estoy tan distraído que estaba operando un paciente en UCI y me puyé el dedo mientras operaba a ese paciente. Y entre más complicado esté un paciente, más riesgo tiene uno de infectarse con algo. Pero andaba tan preocupado por eso, mi mente andaba en eso pensando que me puyé el dedo con un paciente de UCI. Me hicieron exámenes, VIH, hepatitis, todo, gracias a Dios salí bien, el paciente también. Pero ese no era el problema, sino que estoy pensando, recibiendo lo que el Señor me dice. Y mientras voy por uno de esos pasillos caminando, me grita alguien, una compañera, oiga, quítese esa barba. Y yo le dije, a mi esposa no me le gusta, y si no me la quito porque me dice ella, voy a hacer caso porque tú me digas. Y ella se quedó así. ¿Por qué me dice eso? ¿Por qué me habla así? No, porque sí, si no me lo corto porque me diga, yo me lo voy a cortar porque tú me digas. Usted me dirá si no contesta un cristiano. Usted me preguntará a mí si cuando yo era mundano y ella me hubiera dicho eso, probablemente le hubiera dicho lo mismo. ¿Dónde está la diferencia ahora que soy cristiano? En que el Espíritu no me ha dejado quieto, no me dejó quieto en todo ese tiempo. Ahí es cuando usted sabe que es cristiano, que usted peca y usted no está tranquilo porque el Espíritu Santo que está dentro de usted le está redarguyendo. Y yo me fui y eso era pensar en eso y pensar en eso y pensar en eso. Y llegaba a mi casa y pensando en eso. Y me iba a acostar y pensando en eso y el Espíritu Santo diciéndome lo que hiciste, ¿qué pasará con esa mujer? Y traté de llamarla al día siguiente, no tengo su número. Ayer voy a orar porque estoy haciendo la prédica y me arrodillo a orar. Y como dice la Biblia, que tus oraciones no tengan estorbo. Había un estorbo en mi oración. Sí, Señor, está bien, me voy a parar. No tengo el número, tuve que llamar hasta que alguien me dio su número y la llamé y le dije, perdóname.
¿Cuál es el error del cristiano que se cree religioso o del religioso que se cree cristiano? Que cree que puede hacer las cosas con la boca y no con el corazón. ¿Y qué es lo que hacen muchos religiosos? Decir, mira, te estoy llamando porque yo soy cristiano y tengo que pedirte perdón, ¿oíste? Pero tú te lo mereces por meterte con lo que no te importa. Yo te estoy pidiendo perdón porque así estoy bien conmigo. Tengo que estar en paz con mi mente, tengo que estar en paz con todos, yo soy santo. Y te estoy llamando por eso, pero tú te lo mereces, ¿oíste? Porque tú me hiciste esto y esto. Ese no es el perdón, porque entre otras cosas los cristianos no ofrecemos disculpas. Porque las disculpas no se piden, se dan. Discúlpame, pero nosotros no pedimos, no ofrecemos disculpas sino perdón. No le dije que por qué ni por esto, solamente necesito que me perdones, no debía hablarte de esa forma. Y ella comienza a decir, qué vergüenza pasé. Yo sí le dije a mis compañeras, eso me pasa por zapa, eso me pasa por esto. O sea que a ella le dolió lo que yo hice, porque me lo dijo en público y yo se lo dije en público. Pero ¿dónde está la diferencia? ¿Por qué yo sé que soy hijo de Dios? Porque el Espíritu Santo no me deja tranquilo. Hasta que ayer, pasaron 48 horas y parecía que hubiera sido como un mes. Desde el jueves hasta ayer en la tarde, hasta ayer en la tarde, tuve que llamar y pedir perdón. Es más fácil someternos a la voluntad de Dios y no tener que estar pidiendo perdón. Pero si ya lo hicimos, tenemos que pedir perdón. Porque el alma de esa mujer se puede perder. Porque si de pronto ella quiere buscar del evangelio, va a decir, pero para ser como este, que mira lo que me hizo, no voy. Y por muchos malos testimonios la gente no llega a Cristo, porque muchas veces nosotros detenemos a las personas. Y después de haberle pedido perdón, de nuevo, perdóname, sí, está bien, perdóname, bueno, está bien, listo. Ahí sí me senté a orar y fue diferente. ¿Por qué? Porque ese estorbo que estaba ya fue quitado. Porque si en mi orgullo yo hubiera dicho, ella se lo merece por esto y por esto, cuando nosotros nos justificamos delante de Dios, estamos fallando, porque Dios es el que justifica, no nosotros. Entonces, muchas veces nosotros decimos, ¿por qué yo siento que esta oración no pasa del techo? ¿Por qué? Porque hay un estorbo en esa oración. El orgullo, la vanidad. Pero ¿quién nos muestra cómo estamos nosotros? El Espíritu Santo de Dios. Y cada uno de nosotros cada día tiene que llegar ante el Espíritu Santo de Dios y decir, Señor, ¿en qué te he fallado hoy? Señor, ¿qué hice hoy? ¿En qué creí que era mejor? ¿En qué humillé a alguien sin darme cuenta? ¿En qué, Señor? Porque eso no queda así. Ya me puse a pensar, ¿qué más hago con ella? Me tocará llevarle unos chocolates, ¿qué más voy a hacer? Alguna cosa, pero eso no puede quedar así, o sea, yo tengo que cambiar eso. Así me pasó una vez con alguien, una compañera de trabajo donde yo vivía antes, necesitaba una cirugía, el esposo se le dio apendicitis y yo lo operé. Y era domingo, tenían que irse temprano, los dejaba el transporte. Y le pedí a alguien que me hiciera el favor y que se apurara porque estos tenían que irse. Y la otra persona lo dijo entre dientes y comenzó a decir algo de mí. Y después de eso no me saludaba bien y yo dije, ahora yo me voy a ganar a esa persona. Y comencé a hablarle y comencé a buscarle y comencé a hacerme amigo de ella y somos amigos y somos muy buenos amigos. Porque yo tomé la decisión de que esa persona que se había molestado conmigo no iba a quedarse así. Yo tomé la decisión de buscarla, de hablarla, de humillarme, de ser, y terminamos siendo buenos amigos. Pero no nos damos cuenta que muchas veces nuestras actitudes pueden dañar a otra persona. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que el que recibió a Cristo no es el que viene aquí y hace una oración. Es que el pecado que estaba haciendo ya no lo sigue haciendo. Es que el Espíritu Santo es el que te está diciendo. Es como si alguien te dijera algo. Yo no estoy seguro, yo a veces no sé del Evangelio. Tú podrías decirle, como decía un predicador que estaba escuchando, bueno, tú andabas en discoteca, vete para una discoteca. Andabas con una mujer, consíguete 5, emborráchate, drógate. Y la persona va a decir, no, yo no soy capaz de hacer eso. Entonces ahí eres salvo. Porque el pecado que estabas haciendo no lo haces. Pero si la persona dice que está siguiendo a Cristo y bebía y sigue bebiendo, fumaba y sigue fumando,
tenía amantes y las sigue teniendo, pero cree que es salvo porque hizo una oración. Entonces no es la oración la que nos hace salvo, es que nuestra vida, por eso allá afuera dice en el libro de Hechos, arrepentidos y convertidos. Cuando tú te conviertes, das un testimonio diferente. Ya la gente, cuando tú te conviertes, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. Sin conversión no se borra el pecado. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os antes fue anunciado. Esta semana viví otro suceso de dolor también. Llego a hablar con un compañero. En un tiempo, en una iglesia donde él se congregaba, me invitaron a predicar y su iglesia nos apoyó al principio. Y ya yo había escuchado algo y quise indagar. No cuando nos reunimos los sábados. ¿Y por qué te reúnes los sábados? No, porque es el Sabbat. Ajá, ¿y qué pasa con el sábado? Hay que llorar, hay que adorar a Yeshua y a Yahweh. Y comenzamos a indagar. Una vez compartimos sobre las raíces hebreas, raíces antiguas, todas esas cosas. Pero nosotros somos cristianos. Ustedes son cristianos. ¿Quién es Cristo para ustedes? Él es Dios. Pero Él lo hizo Dios. Él es una criatura. ¿Y el Espíritu Santo? ¿Es una persona? No, no es una persona. El Espíritu Santo es la manifestación de Dios, pero no es una persona. Y sentí dolor. Dolor de que después de Cristo entregar su vida, y dice la Biblia, dejar su trono de gloria, es Dios y se viene a ser hombre en un cuerpo como el de nosotros, se sacrifica, derrama su sangre, y que ahora los que se llaman supuestamente cristianos dicen que Él es una criatura, que Él simplemente fue una creación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hecho poco menor que los ángeles. Porque hay muchas cosas, porque dice el primogénito es el primero. Jesucristo nuestro Señor decía, erráis porque ignoráis las Escrituras. No, porque es que esto es del griego y tenemos que irnos al hebreo, porque nosotros somos Israel. ¿Cuál Israel? ¿Dónde naciste tú? Pero ellos ahora son Israel, tienen que guardar los alimentos, tienen que guardar la comida, no porque Dios es inmutable, el pacto no cambia. Sentí dolor. Cuando el Espíritu Santo, que es el que nos tiene que hablar a nosotros y convencernos de justicia, juicio y pecado, están diciendo que no existe, que es una fuerza, que no es una persona. Cuando Jesucristo, que es a quien Dios le dio la potestad de juzgar a vivos y muertos, simplemente dicen que fue una creación, como nosotros. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros? Que hay una apostasía. Que los tiempos se están volviendo más malos cada día y que muchos cristianos están viviendo en un engaño. Estábamos hablando la vez pasada y lleva por título es Derribando Fortalezas. Y vamos a la cita, Seba, de primera de Corintios. Dice aquí, derribando fortalezas. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5. ¿Qué está diciendo esta cita? Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tantas fortalezas que hay en nuestra vida, pero la Biblia dice que hemos recibido un nombre que es sobre todo nombre, que no hay ningún otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos si no es en el nombre de Jesucristo. Ahora, estábamos hablando que ¿qué se hace con ese nombre? ¿Cómo se hereda el nombre? ¿Por nacimiento, por adopción o por poder? Cristo le ha dado a la iglesia el poder para que en su nombre echemos fuera demonios. Y entonces, ¿por qué personas en la droga? ¿Por qué hogares destruidos?
¿Por qué personas viviendo en inmundicia si hemos recibido un nombre que es sobre todo nombre? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Por qué no estamos viviendo esto? Eso es lo que vamos a hablar hoy. Filipenses 2 del 9 al 11, hablando de Jesucristo, dice: Dios lo exaltó hasta lo sumo. Dios tomó a su Hijo. Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús, Jesucristo llegó y el gadareno enseguida tuvo que arrodillarse. Él no tuvo que decirle arrodíllate. Solamente es que la presencia de Jesús esté y los demonios se someten. En ese nombre se dobla toda rodilla. El diablo oye el nombre de Jesús y tiene que arrodillarse. Los ángeles oyen ese nombre y tienen que arrodillarse. En la tierra todos debemos humillarnos y los que están en el infierno tienen que arrodillarse cuando ese nombre llega. Nosotros miramos en Marcos 16, versículos 17 y 18, hablando de los que creemos en Jesús. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los que creen. Si usted no cree en Jesucristo, ninguna señal lo va a seguir y tiene que andar persiguiendo señales. Llegó el profeta en la iglesia esta, en la otra. Pero a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. O sea que nosotros podemos hablarle al demonio y decirle: en el nombre de Jesús te vas. Jesucristo no gritó. Ahí no habla que Jesucristo una sesión, llamó una cantidad de gente, hizo una campaña para ver si echaba a alguien. Solamente decía: sal de este hombre. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Todo eso se va a hacer en el nombre de Jesús. Cuando Dios nos perdona de nuestros pecados, Él nos adopta como hijos suyos. Cuando Él nos adopta como hijos, nos da la salvación y nos da esa autoridad. Otra vez repito esto, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No es en el nombre del Papa Francisco, no es en el nombre de María. Él dice: en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. ¿Por qué recibimos este nombre nosotros? Por gracia de Dios para salvación de los hombres. Porque en el griego Jesús y en hebreo Josué, pero todo quiere decir Jehová salva, Yahvé Salvador. Usted dice Jesús, está diciendo Dios nos salva. Usted dice Josué, está diciendo Yahvé nos salva. Y por eso el mundo no quiere saber nada de Dios. Ustedes saben la última hora. Un gay en Estados Unidos acaba de demandar a 2 editoriales. Una se llama, por aquí tengo el nombre, y la otra se llama Nelson. Hay una Biblia de Nelson que tengo yo de estudio y hay muchos libros de Nelson. Nelson es una editorial cristiana y la otra también. Un gay acaba de demandarlos por $70 millones. ¿Por qué? Porque dice que la homosexualidad es pecado. Y eso está afectando su parte emocional. Y tienen que resarcirlo porque eso está incitando a la violencia. Entonces, ¿qué pasa? Que ya el hombre se está volviendo tan rebelde que ahora demanda la Biblia. Que ahora demanda a Dios, que ahora demanda al que esté diciendo, porque la Biblia lo dice y hay que demandarlo. Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos. Entonces, nosotros hemos recibido un nombre que es sobre todo nombre, pero nadie quiere saber de Jesucristo. La gente no quiere hablar de Jehová. Ya estos cantantes que se volvieron mundanos como Marco Witt, como Jesús Adrián Romero, antes decían Jesucristo, ahora dicen, ¿a quién le cantan? No sabemos si es un hombre, si es una mujer, si es otra. No sabemos a quién porque ya sacaron a Jesús, porque ellos mismos dicen que ya no es comercial. Poner a Jesús en una canción no es comercial. Entonces, para que más personas lo escuchen, hay que cantar a un ser indeterminado, al Dios desconocido, como dijo el apóstol Pablo cuando encontró allá en esa región, en ese templo de Atenas. Entonces, ¿qué pasa con ellos? El mundo no quiere el cristianismo. Pero ayer escuchaba a alguien diciendo, pero si la sociedad es cristiana, ¿por qué vivimos así? La sociedad no es cristiana.
La sociedad será cristiana cuando venga el milenio, cuando Cristo venga y le ponga fin a todo el mal y coja al anticristo, coja al falso profeta y los meta en el lago de fuego y el diablo está encadenado 1000 años. Ahí es cuando la sociedad va a ser cristiana. Pero ahora es todo lo contrario, nos persiguen. Y si nos persiguen, qué bueno. El sermón del monte dice: bienaventurados serán cuando sean perseguidos por causa de mi nombre. Si nosotros vivimos como cristianos, vivimos una vida ejemplar, resaltando las malas obras de las personas a través de la palabra, y nos persigan, seremos bienaventurados. Pero si usted se lleva bien con todo el mundo, estás pecando, pero no importa, el Señor te ama como tú estés. Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Si la gente dice que eres ladrón y él es ladrón, te mereces que hablen mal de ti. Pero si nosotros no estamos robando y la gente nos acusa, porque somos cristianos, ahí somos bienaventurados. Bienaventurado es bendecido. Entonces, en los colegios y en todas partes ya está prohibido hablar de Cristo. El diablo tiene temor de eso. El diablo no quiere que nosotros sigamos a Dios. Estaba viendo con mi esposa el noticiero y ahora salió el modelo vestido con ropa unisex. Y ahora están sacando ropa unisex para que el hombre y la mujer se la pongan. Van a sacar la Barbie unisex. Quiere decir que tiene ropa de hombre, tiene ropa de mujer. Le puede quitar el cabello y poner de hombre y poner de mujer. El niño puede jugar con la muñeca y la muñeca con el niño. Porque eso es lo que el diablo está haciendo. Que perdamos la identidad del hombre como hombre y de la mujer como mujer. Se está perdiendo la identidad. Pero en el nombre de Jesús, nosotros echaremos fuera todo demonio. Hechos 9, 15 al 16, el apóstol Pablo, el Señor habla de él y dice: instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Cuando Jesucristo nuestro Señor está hablando, les está diciendo: este hombre que los perseguía, ahora yo le escojo para que lleve mi nombre en presencia de gentiles, reyes y de los hijos de Israel. Pero también dice algo. Todo el mundo dice: el apóstol Pablo perseguía a la iglesia, el apóstol Pablo, y qué rico el Señor lo convirtió. Pero todo lo que hizo Pablo tuvo que pagarlo. Todo lo que ustedes ven, que Pablo fue quemado, fue azotado, fue de todo, apedreado, él tuvo que pagarlo porque él lo hizo. Cuando nosotros no nos convertimos, eso es un error. La gente dice que cuando yo me convertí, nosotros no nos convertimos, el Señor es el que nos llama y nos convierte. Instrumento para llevar mi nombre a presencia de gentiles. Entonces, ¿qué tenemos que entender nosotros? Que la primera guerra que nosotros, no es guerra, la primera lucha se da en nuestra mente. Vamos al libro de Romanos 7:23. ¿A qué contexto quiero ir? Que nosotros estamos viviendo una situación que no debemos vivir y la estamos viviendo porque desconocemos las cosas. Lo primero que tenemos que saber es que hay una lucha, no hay una guerra. No sé si la vez pasada les dije, pueden buscar en su celular a ver si en la Biblia habla de guerra espiritual. No lo habla, la he buscado en la Biblia paralela, en todo. No hay guerra porque guerra no hay. Ya el diablo fue derrotado. Y usted dirá: ¿por qué me pasan estas cosas? Porque desconocemos la ley, desconocemos la Biblia. Dice Romanos 7:23: veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hay una ley en los miembros, una en la mente y una ley que habla él de pecado. ¿Cómo vamos a luchar? No es con espada, no es con ejército, como dice Zacarías. Dice: nuestras armas no son carnales. Entonces nuestros enemigos no son carnales. Usted no está peleando contra el vecino. Usted no está peleando contra el jefe que lo ataca porque es cristiano.
Usted no está peleando con el de la calle cuando usted evangeliza. Usted no está peleando cuando usted está compartiendo la palabra con esa persona. Les voy a decir algo. Después de hablar con esta persona que estaba diciendo que Cristo es una criatura, salí de esa parte del hospital y cuando llegué a la otra, enseguida vi lo que estaba pasando en él. El Señor me mostró un demonio en un trono y tenía pegado algo también negro como otra cosa encima, eran dos ahí. Pero pude entender que es un principado que está en todas esas sectas que niegan la divinidad de Cristo, que niegan la trilogía. El Señor me lo mostró y vi una paciente que se está muriendo y el Señor me dijo que era lo que había en ella. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros? Que nuestra lucha no es contra carne. Usted no está peleando contra el que lo está atacando, usted está peleando es contra lo que está dentro de esa persona. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es contra lo que estamos peleando y eso es lo que nos está atacando. Lo que está en esa persona. Mi esposa y yo estábamos orando. Y cuando comenzamos a orar por una persona, tuvo una visión. Vi una persona desnuda porque estábamos orando para que Dios guardara la parte sexual de esta persona. Y vi una persona desnuda y vi encima como una salamanquesa negra gigante. Y así es el pecado. El pecado se pega en una persona. Por eso le digo que cuando yo le pedí perdón a esta persona ayer a las 4 de la tarde y sentí que se me quitó un peso enseguida, porque el pecado se pega encima de la persona. Y de esta persona que les digo con la que estábamos orando, por la que estábamos orando, era como una salamanquesa gigante negra pegada a su cuerpo. No sé si usted ha visto cómo se pegan las salamanquejas, salamandras, geckos, tiene muchos nombres, pero ella se pega y yo vi cómo abrazaba a esta persona. Así es el pecado. Entonces, cuando usted está viendo una persona, piense que esa persona se va a perder en el infierno. Y esto debe hacernos dejar de sentir rabia porque nos hace daño. Por eso nuestro Señor dice en el Sermón del Monte, que Él dice que bienaventurados los pacificadores, el que no quiere hacer guerra, el que quiere hacer la paz así te estén atacando, porque es que no te ataca la persona, a ti no te ataca la familia, a ti te está atacando lo que está dentro de esa persona. Y tenemos que darle gracias a Dios porque nos ha sacado a nosotros de la oscuridad y nos trajo a su luz admirable. Pero el que no ha creído en Cristo, los pacificadores serán llamados hijos de Dios. ¿Cuáles son los hijos de Dios? Los que no hacen la guerra, los que están pensando en que esa persona se va a perder. Entonces, ¿cómo luchar? Armas no son carnales, luchemos con las armas espirituales. Efesios 6:12 dice, nuestra lucha contra principados y potestades. Efesios 6:12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino principados, potestades. Bueno, lo acabamos de ver, contra todo eso es lo que estamos luchando. Esa guerra espiritual no solo tienen que hacerla los viejos, hasta los jóvenes. Primera de Timoteo 1:18, te encargo, dice, que milites por ello la buena milicia. Este mandamiento, el hijo espiritual de Pablo, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Estamos como en el ejército, pero ya la guerra fue ganada por Cristo. Y usted sigue diciéndose, ¿pero por qué sigo teniendo problemas? Porque la batalla no es un campo de guerra normal. La batalla es de la fe. Primera de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Somos cristianos y lo manifestamos delante de la gente. Como la película que sale en el canal latino, que cristiano a la secreta. No hay cristiano a la secreta.
Somos carta abierta, dice la Biblia. Pero tenemos que pelear esa buena batalla de la fe. Dice la Biblia que para que nosotros podamos usar ese nombre de Jesús, necesitamos completa consagración a Dios. Segunda de Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Si ustedes vieron el Mundial de Atletismo que hubo hace poco, les sonará familiar el nombre de Anthony Zambrano. ¿Saben quién es él? Acaba de ganar la medalla de plata en los 400 metros planos. Primera vez que Colombia logra eso. Y comencé a leer sobre este muchacho. Tiene 21 años y entrevistaban al director del Comité Olímpico o de Coldeportes, algo así. Y él decía, este muchacho fue mototaxista, eso lo leí en el periódico, era mototaxista, era obrero tirando bultos, poniendo cemento, poniendo esas cosas. Comenzó a practicar deporte. Tiene 21 años. Y este muchacho, ¿qué hace alguien a los 21 años? Viendo el Guasón, viendo fútbol, será, con las amigas. Este hombre pasa practicando, porque él tenía una meta que era esa medalla. Y decía este tipo, tiene 21 años, decía el director de deportes aquí en Colombia, 21 años y tiene que entrenar 3 veces al día. Y él decía, mientras los demás muchachos están haciendo lo suyo, él está entrenando 3 veces al día. O sea que me imagino que tiene que dormir 10 horas cada día para estar descansado, tiene que estar pendiente en hacer su deporte. Él está mentalizado en eso y obtuvo una medalla. Y dice el apóstol Pablo, y si el que practica un deporte está peleando por una corona que se daña, ¿cuánto más nosotros no debemos pelear por una corona incorruptible en el cielo que nos está esperando? Dale la gloria a Dios, porque eso es lo que estamos buscando nosotros. Ese es el trofeo que estamos buscando nosotros. La vida eterna con Cristo. Entonces, ¿qué es lo más importante con Dios? Fe y obediencia. La fe sola no sirve. El diablo tiene fe, él sabe quién es Cristo, sabe quién es Dios, pero no se somete a Dios. Hay cristianos que tienen dones. Es que yo tengo el don y el don es irrevocable y yo echo demonios y yo hago esto y yo hago lo otro, pero no se someten a Dios. El diablo es un filtro para ver cómo está el cristiano, porque el diablo no se somete ante el religioso, no se somete ante el que más predica, se somete al que es más santo, al que más se consagra. Recuerden que santo no es el que hace milagro. Santo quiere decir cortado. El Señor nos corta y nos separa del mundo. Por eso es que nosotros no podemos congraciarnos con el mundo, porque el que se hace amigo de Dios se constituye enemigo del mundo. El mundo se nos viene enseguida. Te volviste cristiano, te atacan. Tus finanzas se ponen mal. Todo comienza, te enfermas, te no sé qué, porque el diablo te ataca. Pero también Dios permite eso para probar nuestra fe. Porque mucha gente dice, te vienes a Cristo, tus problemas se acaban, te arregla el matrimonio, tu trabajo mejora enseguida, la gracia de Dios va contigo. Pero Dios permite esas situaciones para probarnos. Le dijo al pueblo de Israel, yo no voy a quitar de ti todas las fieras. Si yo quito todo, después te olvidas de mí. Dios permite todas las situaciones en nuestra vida. Y cuando en nosotros sigue habiendo problemas es porque Dios los sigue permitiendo para que los sigamos buscando. Póngase a pensar cuándo busca más de Dios. Cuando tiene el hijo enfermo, el papá enfermo, o cuando lo tiene sano. Cuando tiene buena situación económica y comida, o cuando está pasando hambre. Entonces Dios permite esas situaciones. Entonces, la Biblia dice fe y obediencia. ¿Por qué fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Un cristiano que no le cree a Dios no es cristiano. No puede esperar recibir nada de Dios, porque la Biblia dice, es necesario que el que se acerca a Dios le crea y crea que Dios galardona a los que le buscan. ¿Qué quiere decir la Biblia? Que si una persona no tiene fe, esa persona no está en comunión con Dios, no le está creyendo a Dios. Y el peor pecado es creer que Dios es mentiroso.
Si dice la Biblia que por la palabra Dios creó el universo, Dios creó todo, no le creemos a Dios, le estamos diciendo que es mentiroso. Y eso es una afrenta para Dios, lo que le decía ahora. El homosexual en Estados Unidos demandando a las dos editoriales por hacer Biblias que digan que la homosexualidad es pecado. Si es que eso lo dice la palabra de Dios, porque Dios guarda su palabra. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Esta semana atendí a alguien y tantos pacientes, a veces no hay mucho para hablar, pero Dios pone a quien hablarle. Y cuando comienzo a hablar con ella, comienza a llorar y comienza a llorar y comienza a llorar, porque tiene problemas, porque tiene temores, porque tiene muchas cosas. Pero ella asiste a una iglesia. Y entonces yo le digo, si tú no tienes fe, ¿qué estás haciendo en una iglesia? Si nosotros no vamos a una iglesia, como decía mi esposa, hoy no hubo alabanza, porque de pronto nos acostumbramos a que voy porque las alabanzas me relajan, voy porque me animo, comparto con los hermanos. Nosotros no venimos aquí a escuchar música, eso lo hacemos en la casa. Nosotros no venimos aquí a relajar, a contarle los problemas a alguien, nosotros venimos a adorar a Dios. Más que buscar de Dios, nosotros venimos a ofrecerle a Dios. Por eso dice sacrificio de alabanza. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, nosotros esperamos que eso sea un sacrificio acepto a Dios, agradable a Dios. Nosotros venimos a darle a Dios. Pero muchas veces decimos, es que Dios no me ha dado, Dios tiene que darme, Dios tiene. Somos nosotros, ya Él nos dio la vida y nos dio el perdón a través de Cristo. Eso es la gracia, nos dio el perdón. Entonces hay que creerle a Dios. Entonces, cuando hablamos de guerra, estamos hablando de que dos grupos están peleando por algo, pero ya Cristo venció hace más de 2000 años. Y usted dice amén, pero yo no quiero que diga amén. Yo quiero que usted primero piense por qué fue vencido el diablo y por qué siguen pasando estas cosas. Porque a mí no me gusta tragar entero. Y mi mamá lleva 9 años estudiando teología y a veces me dice algo y me dice, pero tienes que creer. Y yo, ¿pero por qué? ¿Dónde está? Si la Biblia lo dice. Nosotros tenemos que creer en Dios, pero es que la Biblia dice que Dios existe. Nosotros tenemos que creer que vamos a tener vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Y Él es la garantía de que vamos a resucitar. Entonces yo creo, pero yo quiero que la Biblia me diga dónde está. La Biblia es la que nos muestra y nos confirma. Por eso no hay que buscar profecía yendo de iglesia en iglesia, porque la Biblia, Dios nos está hablando. Entonces, cuando yo le digo que Cristo venció y que ya tenemos la autoridad, usted, antes de decir amén, tiene que saber por qué. Y eso es lo que queremos que hoy Dios nos muestre. Entonces, no hablamos de guerra porque ya Cristo venció. Entonces, ya no se habla de guerra espiritual, se habla de dominio, se habla de lucha. Nosotros tenemos que ejercer el dominio y no lo estamos haciendo. Si usted mira la cultura oriental, ellos hablan del yin y del yang y muestran un círculo, la mitad negro, la mitad blanco. Ellos dicen que hay un equilibrio y que en ese equilibrio se mantiene cuando tiene la misma fuerza el bien y el mal. Pero si el diablo tuviera la misma fuerza que Dios, ya nos habría matado a todos. El diablo, dice la Biblia, vino a robar, matar y destruir, pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Por lo tanto, el diablo tiene que someterse a Dios. ¿Recuerdan cuando dijo, déjame, y yo le hago daño a Job para que veas? Y Dios le dice, hazle pero hasta aquí, hazle pero hasta aquí. Dice la Biblia que el diablo estaba y vinieron los hijos de Dios y viene él también. ¿De dónde viene? De merodear la tierra. Él tiene que dar cuentas a Dios. Y entonces la gente dice, ¿por qué Dios permite las guerras? Le voy a comenzar a hablar de algo que como nunca no me dejaba dormir. Les soy sincero, era la 1:30. Vea, yo tengo el sueño tan bueno que yo salgo de una cirugía a otra y me siento y me duermo enseguida y me levantan y voy a la otra. Yo me duermo donde yo quiera, donde yo pueda, no donde yo quiera, donde pueda me duermo. Porque yo casi no duermo, así que cuando medio tengo oportunidad, quedo dormido. Y resulta que era la 1:30 y yo no podía dormir. Les voy a contar un testimonio de alguien que en el nombre de Jesús, sé que es así porque me ha hablado cosas
el Señor a través de esa persona y me da un testimonio. Y póngale toda su atención y créale.